Editorial Libertad. Muchos años después, y de la peor manera, los venezolanos tuvimos que aprender lo que significaba perder la libertad para añorarla. Fueron muchos años de engaño, de manipulación y de mentiras que a muchos nos cegaron mientras día a día nos quitaban la libertad. No solamente la libertad, sino incluso la democracia, porque la dábamos por sentada. Pensábamos que porque ya la teníamos era suficiente para no defenderla. Veo las imágenes de los saqueos, independientemente del lugar o de la razón detrás, y me doy cuenta que al primer saqueo que nos sometieron fue al mental. Y hace mucho. Por años, mucha gente vivió del cuento del país rico que éramos por tener petróleo, y por años fuimos complacientes con un Estado que crecía y se adueñaba de todo, confiándonos en que nunca se adueñaría de cada uno de nosotros. Bastó entonces con el afán autoritario y el delirio totalitario de un pequeño grupo para darnos cuenta de lo cercados que estábamos. Por años nos hicieron también parte de un juego macabro en el que todos, supuestamente, nos beneficiábamos. Así, cada 1 de enero, y podemos recordarlo, esperábamos ansiosamente que se renovara el cupo de internet o pedían los dólares para viajar, como si fuera un derecho, ¿recuerdan? Cuando en realidad cada acto de aquel entonces, de ese dólar subsidiado por el país petrolero que controlaba férreamente su economía, no era más que entregar parte de nuestra libertad. Hoy, cuando ya no hay cupo, pero te ofrecen una caja CLAP, precisamente allí es donde estamos. Hacia allá nos querían llevar, a la dependencia absoluta, a la mano extendida y a la voz callada. Por esa razón, hoy culpan al empresario o al comerciante, que hoy realmente es una especie de héroe que sigue en pie a pesar de la raza y la persecución. Pero no nos engañemos. Muchos venezolanos hoy ven en ellos, en los empresarios, en los comerciantes, la culpa de lo que en realidad es una política de control social y de dependencia absoluta del Estado para hacernos más miserables. Hoy, quienes aplauden los saqueos que el propio régimen propicia, mañana llorarán cuando ese régimen haya logrado en su cometido quebrar moral y económicamente a un país y sus comercios para que la gente solo dependa de lo que este gobierno le dé. No haber defendido a tiempo lo que nos correspondía saldrá caro, muy caro. Muchos de esos que vivían del cupo hoy no tienen más remedio que vivir de la caja de comida y probablemente mañana hasta su vida dependerá de lo que el régimen decida entregarle. Así funciona el populismo, amigos, sea con dinero o no. Pero tampoco nos engañemos. El populismo con plata mata de ilusión y el populismo sin plata mata de hambre, pero siempre mata. Aprendamos la lección. Eso es lo primero que nos debe quedar claro de lo que estos días nos dejan. No solamente porque el año comenzó quizás de la manera más violenta de la que menos hubiéramos querido, pero de la que muchos esperaban, sino porque precisamente vivimos de una ilusión, de la ilusión del petroestado, de ese estado que nos iba a dar todo, de ese estado poderoso, gigante, que tenía muchos ingresos producto de la renta petrolera, y hoy que no tenemos plata, la gente está pasando hambre y nos acostumbraron a eso, a depender de ese estado. Por supuesto no es algo nuevo, no es algo solo exclusivo de este régimen que sí, que exacerbó los grandes males propios de regímenes de esta naturaleza, pero incluso desde mucho antes no nos enseñaron el rol verdadero que era el del ciudadano, el de cuestionar, el de participar activamente en la política y defender la democracia y la libertad. Hoy, sin democracia y sin libertad, nos está tocando aprender de la peor manera y de quizás la más cruda, lo difícil y lo más complicado que implica perderla. Y por lo tanto, hoy el reto debe ser entonces asumir la recuperación de esa libertad. Por supuesto, mucha gente dirá, mientras haya estómagos vacíos, la gente no piensa en libertad, pero la gente, créanme, y uno lo tantea, uno lo escucha, uno lo percibe, la gente sí sabe lo que es la libertad, porque la gente añora y recuerda lo que era antes ir al supermercado y poder comprar lo que quisiera, cuando quisiera, en la cantidad que quisiera o en lo que pudiera, y hoy no. La gente sí entiende lo que es la libertad en su día a día y sabe que hoy no la tiene. Lo importante entonces es que haya, en primer lugar, una conducción política lo suficientemente clara como para que precisamente hagámosle entender a la gente que entre todos hay que hacer un gran sacrificio y un gran esfuerzo por recuperar esa democracia y la libertad. Y que sí, la comida llegará a nuestros platos en el momento en que esa libertad llegue, pero que para que la libertad llegue, eso dependerá de cada uno de nosotros. También parte del hecho de hacer entender que mientras el régimen siga en el poder, el hambre seguirá, porque el hambre es una política, como lo fue el control cambiario,
como lo ha sido todo lo que ha hecho este régimen, incluso la inseguridad, señores. Son mecanismos de control en los cuales la gente vive del miedo, de la necesidad, de la incertidumbre y por supuesto con la mano extendida. En la medida que entendamos entonces pues que hay que cambiar a este régimen y que sí, que una vez que esto ocurra y con libertad económica, libertad política, libertad social, con libertad, con liberación de precios, con liberación de controles, con una verdadera dinámica en la cual todos podamos ser agentes productores, creadores de riqueza y no depender exclusivamente de lo que el Estado nos dé, pero además con instituciones sólidas, fuertes y con incentivos concretos, Venezuela podrá salir adelante. Mucha gente ponía el ejemplo en estos días con los saqueos, y vale la pena mencionarlo, con los países nórdicos. Siempre los países nórdicos son referencia en cuanto a instituciones, libertad económica, son referentes. Y la gente decía, pero es que eso no pasa allá. Pero el asunto no es ese, sino que si nos vamos incluso a elementos antropológicos o elementos sociológicos, si queremos verlo, no importa si usted coloca a un noruego en Venezuela. Ese noruego probablemente con los incentivos perversos que existen en este país va a caer en lo mismo. Porque son incentivos que al final no le dejan más opción a la gente y por eso la gente debe rebelarse. El noruego es noruego porque en Noruega hay instituciones sólidas, hay Estado de Derecho y están los incentivos correctos que generan riqueza. Mientras que acá han hecho todo lo contrario. Han hecho del saqueo, han hecho incluso de la quiebra moral de un país una bandera. Y eso es algo que sin lugar a dudas debemos tener en cuenta a la hora de hacer estos análisis comparativos, porque ciertamente hoy el régimen de Venezuela juega con el hambre y juega con incentivos perversos. Hemos dicho hasta el cansancio que estamos frente a un Estado mafioso, un Estado criminal, y precisamente las mafias juegan así. Las mafias confunden esa delgada línea que existe entre partido, gobierno y Estado. Eso al final todo está confundido hoy en Venezuela a propósito. Y por supuesto hacen que la dinámica política, social, económica de un país dependa exclusivamente de un pacto de mafias. Y es lo que estamos viendo en Venezuela hoy. Por lo tanto, debe quedar muy claro que sí, que hay que aprender la lección, que nos acostumbraron con populismo con plata y luego con populismo sin plata, nos fueron matando lentamente y de nosotros depende que ciertamente nos den la estocada final o no. Esa es nuestra tarea como ciudadanos y como personas comprometidas con la libertad. Por eso este espacio va a servir para dar todos estos debates y para conversar todos los jueves sobre no solamente la coyuntura, sino también hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos con las ideas, con los valores, con los principios en un país que su principal o cuya principal crisis es moral y precisamente a eso nos han querido llevar quienes hoy gobiernan de la manera más criminal a Venezuela. Así que eso debe hacernos reflexionar. Como les decía, no nos engañemos, el populismo con plata mata ilusión y el populismo sin plata mata de hambre. Aprendamos la lección.